Bueno, continuando con la función del Estado con respecto a la asignación de los recursos, vamos a mm, eh, ver el caso de mercados incompletos, como es el caso particular de los monopolios. Antes de incursionar en este tema, eh, me gustaría agregar algo que en la presentación anterior no lo he incorporado. Y es cuando nosotros nos encontramos con bienes privados suministrados por el Estado, eh, que obviamente habíamos visto que teníamos uno de los problemas que podía surgir es el sobreconsumo de dichos bienes, digamos, al ser gratuitos, no son valorados o la valoración al no estar externalizada hace de que haya un consumo superior y por lo tanto, digamos, la demanda puede ser infinita. Entonces, al no excluirse por precio y dada la gratuidad del mismo, hay veces que se buscan otras maneras de racionalizar dichos bienes, es decir, cómo hacemos para limitar y que no se haga infinita la demanda. Bueno, una de las maneras de poder limitar el uso es a partir de las colas, es decir, que en lugar de pagar en dinero se paga en tiempo. Esta manera de racionalizar es típica de los sistemas de salud, donde claramente hay gratuidad en el sistema público, pero sin embargo uno para poder atenderse debe ir muy temprano, hacer cola y esperar a ser atendido. Es decir, en lugar de pagar en dinero, uno paga con tiempo. Y otra de las maneras de racionalizar es la provisión homogénea o uniforme, es decir, se suministra el bien, pero una determinada cantidad. Digamos, no es a libre elección de qué es lo que yo quiero totalmente. Es decir, por ejemplo, esto se puede dar en el sistema educativo. Si yo quiero un sistema en el que me enseñen 6 idiomas, música, artes visuales, etcétera, 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 todo incorporado, probablemente no esté dentro de la provisión homogénea. Es decir, en la provisión incluye ciertas áreas del saber, un idioma y alguna rama de arte, por ejemplo, para una currícula de nivel medio. Ahora bien, si yo quiero más idiomas, tendré que recurrir al sector privado. Digamos, las dos maneras entonces de racionalizar cuando no se racionaliza por precio son estas, el tema de las colas o el tiempo y el tema de la provisión uniforme o homogénea. Bueno, dicho esto, sí vamos a comenzar con la otra falla de mercado que estamos, que vamos a desarrollar ahora, que es el ejemplo del monopolio, porque no se dan las condiciones que anteriormente nosotros habíamos planteado con respecto a un mercado eficiente, es decir, un mercado de competencia perfecta. Al haber un solo proveedor, entonces no se da la condición de estos de infinitos proveedores y por lo tanto un mercado competitivo y tenemos una situación donde hay un monopolista que va a poder de alguna manera imponer ciertas condiciones y hace que el mercado falla y por lo tanto se justifica la intervención del Estado. Con el caso del monopolio nosotros vamos a distinguir dos monopolios. A uno le vamos a llamar monopolio natural, digamos que es un monopolio que se da de alguna manera, podemos decir naturalmente, dado que de acuerdo a los recursos que están disponibles en una sociedad, son propiedad de una sola persona, tanto físico como jurídica o grupo de personas. Digamos que hay un solo proveedor posible.
Este ejemplo sería, por ejemplo, una cantera de piedra. Digamos, si en la región existe una sola cantera de piedra, cualquier consumidor que necesite piedra para la construcción va a tener que recurrir a la única fuente, que es esta cantera de piedra. No existe otra a la cual uno pueda recurrir para conseguir este suministro. Por lo tanto, naturalmente, las condiciones naturales han hecho que, al haber una sola fuente del recurso, el propietario de dicho recurso se convierte en un productor monopolista. Para el productor monopolista, obviamente, va a tener que enfrentar en su producción unas curvas de costos. Los costos marginales, que están mostrando el costo adicional por cada unidad adicional que se produzcan, y los costos medios, que es el costo por unidad de producción. Ahora bien, en el caso del monopolio, a diferencia del mercado de competencia perfecta, donde el productor competitivo recibe un precio dado por el mercado, en el caso del monopolio, al ser el único proveedor, él enfrenta la demanda, es decir, todos los que quieran consumir este bien van a tener que recurrir y van a demandarle el bien al monopolista. Por lo tanto, vamos a tener una demanda que es la que enfrenta el productor monopolista, y a su vez esta demanda es igual al ingreso medio del monopolista, dado que todos los que consuman este bien tendrán que consumirlo de la provisión de él, o sea, del monopolista, y por lo tanto van a ser ingresos para el monopolista. El ingreso medio obviamente está dado por la demanda, que es el ingreso total dividido la cantidad de bienes, en este caso vendidos. Dado que la demanda es igual al ingreso marginal, de aquí podríamos derivar con la mitad de la pendiente la curva de ingresos marginales, que la curva de ingresos marginales está mostrando cuál es el nivel de ingreso adicional por cada unidad adicional vendida. Como ya sabemos, y ya lo vieron en microeconomía, el óptimo para el monopolista, o el óptimo siempre a cualquier nivel de producción, va a estar dando donde el costo marginal se iguale con el ingreso marginal. Entonces, para el monopolista, las cantidades Q0 son las cantidades óptimas, dado que allí, para esas cantidades, el costo marginal es igual al ingreso marginal. Pero como vemos, esas cantidades van a poder ser vendidas a un precio P sub 0, que está determinado por la curva de demanda, dado que los consumidores están dispuestos a pagar hasta ese precio por esa cantidad de bienes. Pero el costo unitario que está dado por la curva de costos medios es inferior. La diferencia entre el precio y el costo medio por las cantidades que se vayan a transar constituyen la utilidad del productor monopolista. Ahora bien, esta situación es la óptima para el monopolista, no para la sociedad. Para la sociedad, el óptimo va a estar dado donde el costo marginal de la sociedad se iguala no con el ingreso marginal o beneficio marginal del monopolista, sino con el beneficio marginal de la sociedad. Esa situación se va a dar en el punto en el cual el costo marginal, que es el costo de la sociedad, en este caso el del monopolista, pero como es el único productor, es de toda la sociedad, con el beneficio marginal social. El beneficio marginal social justamente está determinado por la demanda. La demanda es la exteriorización de las utilidades marginales o beneficios marginales de la sociedad. Es decir, el óptimo de la sociedad va a estar dado en las cantidades Q sub E,
donde el costo marginal social se iguala al beneficio marginal social, que es la demanda. Para las cantidades Q sub E, el precio que está dado por la demanda es P sub E. Pero sin embargo, para esas cantidades el costo unitario es inferior. Es lo que llamamos aquí en este gráfico C' medio, costo medio prima, que es el costo medio para el óptimo social. Y como vemos, en este caso, P sub E es mayor que el costo medio prima, aunque este costo sea mayor que el del óptimo del monopolista, pero igualmente hay un beneficio o utilidad del productor monopolista, incluso en el caso que se le obligue a producir las cantidades óptimas sociales. Es decir, para el caso de un monopolio como este, puede intervenir el Estado, va a tener que intervenir el Estado porque hay una falla de mercado, y simplemente puede imponer precio, P sub E, y desde el precio se determina la cantidad que va a proveer, o determina y lo obliga a producir determinada cantidad, que sería Q sub E, y de Q sub E, justamente por el limitante de la demanda, surge el precio, y dado que sigue manteniendo beneficios extraordinarios, no tiene que hacer absolutamente nada más el Estado. ¿Por qué? Porque no lo pone en una situación riesgosa al monopolista. Sin embargo, tenemos otro tipo de monopolios, que se llaman monopolios de costo decreciente. Este tipo de monopolios se da por el tamaño del mercado. Fíjense que en este caso, el mercado se encuentra en el sector decreciente de la curva de costos. ¿Qué quiere decir? Que al ser tan pequeño el mercado, el máximo posible que esta sociedad puede llegar a consumir no alcanza a los lugares donde se hace creciente la curva de costos. ¿Y por qué se constituyen un monopolio estos costos decrecientes? Y justamente por eso, supongamos que en lugar de tener un proveedor, tenemos 5 proveedores. Es decir, cada uno de los proveedores tendrá una quinta parte de la cantidad total que la sociedad demanda. Si tiene la quinta parte, quiere decir que la cantidad va a ser la quinta parte del total y va a tener un costo medio más alto que si trata de acaparar más parte, dado que en la medida que aumentan las cantidades, al estar en la parte decreciente de la curva de los costos medios, en la medida que aumentan las cantidades que puede vender, el costo unitario o el costo medio es menor. Es así que alguno de esos productores, de esos 5 productores, va a aumentar la producción, y al aumentar la producción el costo unitario es menor y por lo tanto hace que el resto de los productores no sea competitivo. ¿Y hasta dónde va a poder seguir aumentando la producción? Hasta el total de la producción que esta sociedad demanda. Es decir, que no es las características naturales del bien, sino que es el tamaño del mercado el que termina haciendo que se convierta en un monopolio, dado que un solo productor puede acaparar la totalidad del mercado, dado que a menores cantidades del total del mercado, los precios unitarios, los costos unitarios serían mayores. Bien, después el análisis es exactamente el mismo. Veamos cuál es el óptimo del monopolista, donde el costo marginal se iguala con el ingreso marginal. Bien, ahí ya tenemos las curvas de costo. En la parte vemos que el tamaño de mercado que está dado por la demanda está en la parte decreciente de la curva de costos. Tenemos el ingreso marginal con la mitad de la pendiente del ingreso medio, que es la demanda o beneficio marginal social. Y las cantidades óptimas para el monopolista es donde se corta el ingreso marginal
con el costo marginal. Es decir, la cantidad es Q sub 0. Pero para Q sub 0 nosotros vemos que el precio que se puede cobrar es el que está dado por la demanda, es decir, P sub 0. Y a su vez vemos que para Q sub 0 los costos unitarios va a estar dado por la curva de costos medios, es decir, costo medio 0. Como el precio del óptimo del monopolista en este monopolio es mayor al costo unitario o costo medio, vemos que tenemos una situación donde hay una utilidad o beneficio extraordinario del monopolista. Ahora bien, veamos cuál es el óptimo social. Nuevamente el mismo análisis anterior. El óptimo social es donde el ingreso, el costo marginal social, que es el costo marginal del monopolista, se iguala con el beneficio marginal de la sociedad. El beneficio marginal de la sociedad está en la demanda, ¿no? Habíamos dicho que la curva de demanda muestra o exterioriza justamente la utilidad marginal o beneficio marginal de toda la sociedad. Es decir, en Q sub 1 es donde se igualan el costo marginal con el beneficio marginal social o demanda. Pero vemos que para ese Q sub 1 el precio va a estar dado por la demanda, que es P sub 1. Y a su vez vemos que para Q sub 1 el costo unitario que está dado por donde corta la curva de costos medios es costo medio 1. En este caso observamos que el costo medio es superior al precio del mercado. Por lo tanto, vamos a tener pérdida para el monopolista. Es decir, el Estado va a intervenir, pero va a tener que hacer algo porque no lo puede, como en el caso anterior habíamos visto, obligar al monopolista a producir esa cantidad o a ese precio que es el óptimo social, dado que lo haría que incurra en un quebranto. Por lo tanto, tiene dos opciones el Estado en este caso. O bien, siempre la primera opción es que obligue a la producción en el óptimo social, pero para salvar esta pérdida para el monopolista, ahí tendría dos opciones. La primera es que esta pérdida que se da en el óptimo de la sociedad sea un subsidio que le va a dar el Estado al productor monopolista. O la segunda posibilidad que tiene el Estado es hacerse cargo de la provisión de este tipo de bienes que se constituyen en monopolios de costos decrecientes, suministrarlos en el óptimo social y asumiendo como Estado esta pérdida dada las características del monopolio de costos decrecientes.